zurück zu der Bibel, das nur den Heiland erfreut. Jesus nun rufet die Seinen, folgt seiner Stimme noch heut. Oft unsere Väter sich sehnten, als sie im Babe
Liebe Brüder, Amadas hermanas y amados hermanos, euch alle recht herzlich os doy la bienvenida von cordial Ferne desde cerca y de lejos euren Namen. en el nombre valioso de nuestro Señor Jesucristo. Wir danken dem Herrn Le agradecemos al Señor heute Nachmittag por también esta tarde Gottes von einem poder treuen escuchar, oír la palabra de Dios de parte de un siervo Diener. fiel. Ein Jahr vergangen, Ya ha pasado otra vez Jahr ist angebrochen. un año y un año nuevo ha comenzado, y también nosotros desde Zurich, Allen a todos, por todo el mundo, Brüder und Schwestern amadas hermanas y hermanos, gesegnetes queremos desearles un año bendecido, un año 2023 bendecido. Le agradecemos al Señor immer noch por aún Gottes hören. poder escuchar la palabra de Dios. Viele Menschen Muchos haben sich hombres im neuen Jahr vorgenommen, se han puesto proposiciones en este año nuevo. Yo también me propuse algo, dieses Wort esta palabra de Dios, fielmente y honestamente guardarla. ist El Señor es la palabra und das Wort ist y für uns la Leben. palabra para nosotros es vida, sí, vida eterna. Bevor wir das Antes Wort hören, möchte de ich ein escuchar, Wort oír la palabra, yo lesen quiero leer una palabra aus Psalm de Salmos 25. Psalm 25 Salmo 25, von Vers 1. desde 1. Zu dir, o Herr, A ti, oh Señor, levantaré mi alma. mein Gott, Dios mío, en ti confío. lass mich nicht No enttäuscht sea yo werden. avergonzado o Lass decepcionado. meine Feinde, No se alegren de mí mis enemigos. nein, Ciertamente, keiner, ninguno de cuantos esperan en ti será decepcionado o confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa o los que te abandonan infielmente. Hazme saber, muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus lass sendas, mich wandeln, encamíname en tu verdad y enséñame, lehre du, denn du bist porque tú eres el Dios de mi salvación. deiner, harre ich En ti he esperado todo el día. Gedenke der Acuérdate, Erweise oh deines Señor, de Erbarmens, tus o Herr, piedades y de und tus dass deine misericordias, Gnadverheiße aus der que son perpetuas. Gedenke nicht der De los Sünden pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Nein, nach deiner Gnade Conforme a tu gedenke misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Señor. deiner und Bueno y recto es el Señor. darum Por tanto, den Él Sündern enseñará a los pecadores el camino, leicht bedrückte wandeln encaminará a los humildes por el juicio und lehrt y enseñará a los mansos su carrera. alle
Todas las señas del Señor son misericordia y verdad y fidelidad, dice en Alma, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Señor, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. ¿Cuál palabra gloriosa y maravillosa? Una oración de David, versículo 3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Solo será avergonzado el que infielmente te abandona. No seremos decepcionados, porque Dios es sí y amén. En el versículo 10, todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios o sus mandamientos. Sí, nosotros guardamos la palabra de Dios, pues es sí y amén. En el versículo 12 dice, ¿qué tal con el hombre que teme al Señor? A él le enseñará el camino que ha de escoger. Amados hermanos y amadas hermanas, el Señor no nos ha demostrado el camino correcto que hemos de encaminar. La palabra, nosotros queremos encaminarnos según la palabra de Dios, pues su palabra es sí y amén. Le agradecemos al Señor por la bondad y por la misericordia que una y otra vez nos concede, nos da. Queremos orar. Padre, Señor fiel, te agradecemos y alabamos y enaltecemos tu nombre maravilloso de Jesús. Te agradecemos, fiel Señor, por habernos puesto, encaminado aquí en este camino. Tú nos has demostrado este camino y te agradecemos por eso. Guárdanos, manténnos en este camino que estamos encaminando hacia ti, con dirección hacia ti. Sabemos, el tiempo es breve y te agradezco por acompañarnos en este camino. Nosotros confiamos en ti, lo hemos leído y esto lo hacemos, Señor Jesús,
confiando en tu palabra, pues tu palabra es la verdad. Te agradecemos, Señor Jesús, por también a nuestro amado hermano Frank, lo bendecirás. Unta sus labios, unge sus labios para que nos pueda hablar de aquello lo que nosotros necesitemos. Fiel Señor, te agradecemos y alabamos, glorificamos tu nombre maravilloso y glorioso en el nombre santo de Jesús. Amén. También yo a todos, de todo corazón, les quiero dar la bienvenida, los quiero saludar aquí desde Zúrich y les deseo a todos de todo corazón la bendición de Dios. Sabéis que tuve la gracia, la misericordia de viajar por todo el mundo predicando, anunciando, llevando, portando el mensaje, pero Suiza y especialmente Zúrich para mí tiene significado especial. Durante precisamente 50 años he visitado cada último domingo en el mes y he predicado aquí en Zúrich. Solo 3 veces en el tiempo de esos 50 años, al último domingo, no pude estar aquí. Para mí, Zúrich es un segundo Krefeld, un hogar directo, y hemos tenido reuniones bendecidas durante todos esos años. Teníamos bendiciones. Y también recuerdo esta mesa llena de libros y folletos, el cual ya muchas veces ya hemos mostrado. Todas las predicaciones, sermones del hermano Branham aquí se expusieron y todos pudieron y podían leer y informarse acerca de aquello lo que Dios en nuestro tiempo ha hecho. Le agradecemos al hermano Keller, y eso de corazón, por esta hermosa palabra de introducción. Cada versículo contiene todo un asunto y ha expresado todo un contenido, y en esto podríamos profundizarnos. Solo 3 de aquellos versículos he seleccionado para decir algo, pero otra vez el énfasis: estamos agradecidos por haber vuelto a tener lugar las reuniones en Zúrich. Esto es lo que en los 3 años pasados, esto es lo que ha pasado por esta pandemia, ha dañado y ha causado daño a muchos, y al Señor le estamos muy agradecidos, pues reuniones son lo más importante en la vida de un creyente. No dejéis no dejad vuestras reuniones, tanto más veis acercarse el día. En cada sermón, en cada predicación, hay algún contenido para cada uno. Miremos ahora, contemplemos ahora esos 3 versículos de Salmo 25 y luego más citas bíblicas. Por favor, leemos de Salmo 25, versículo 3. Salmo 25, 3. No,
O en español dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será decepcionado, confundido. Solo serán avergonzados, decepcionados los que te revelan o te dejan sin causa infielmente. También a esto podemos decir un sí y amén. Nadie de los cuales pongan su confianza en el Señor, de los que creen las promesas de Dios, nadie de aquellos puede ser decepcionado. Solo el que le dejas infielmente, él se decepcionará por sí mismo y también se decepcionará de otros. Leemos de 25, Salmo 4. Muéstrame, hazme saber, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas. También esto es nuestro deseo interior de nosotros todos, de todos nosotros. Hazme saber tus caminos, enséñame. Esto ya era la oración de Moisés. Si he encontrado misericordia frente a ti, entonces hazme saber tus caminos. Hazme conocer tus caminos. Y le agradecemos a Dios el Señor por también en este tiempo nos ha dejado saber y nos ha mostrado su camino con su pueblo. Y este camino en fe y por gracia, por misericordia, lo podemos caminar. Leemos del Salmo 25, 10. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus mandamientos. Amén. Todas sus sendas, todos sus caminos, pues Él ha hecho un pacto con nosotros. Amados hermanos y amadas hermanas, en Suiza, en Austria, en Francia, en todos los países vecinos y en todo el mundo. Vosotros conocéis el dicho o lo que he formulado yo, fiel Señor y Redentor. Tú has hecho un pacto con nosotros. Tú nos has revelado tu palabra. Tú has derramado tu sangre por nosotros. Tú nos has prometido o dado promesas, las cuales nosotros todos las presenciamos y vivimos. Dios realmente ha hecho este nuevo pacto con nosotros y todas las promesas de Dios en Él son sí y amén. También las promesas para nuestro tiempo, en las cuales, de las cuales vamos a hablar en breve. Por favor. Leemos de Juan, Evangelio de Juan, primer capítulo, 23. Evangelio de Juan 1, 23. Así dijo, o él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, o al Señor, como dijo el profeta Isaías. Nosotros todos conocemos y conocemos esas tres preguntas que le pusieron a Juan. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta?
él pudo decir y debió decir no, no, no. Y luego la pregunta, pues, ¿quién eres tú? Y la respuesta, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezadle el camino al Señor, enderezad un camino, una senda para nuestro Dios. Juan el Bautista era un hombre enviado por Dios con el encargo divino de anunciar el mensaje divino antes de la primera venida de Cristo y prepararle y llevarle, presentarle al pueblo, al Señor, y dirigirle el corazón de los padres del Antiguo Testamento a la fe de los hijos del Nuevo Testamento, y así prepararle al Señor un pueblo bien preparado. Amadas hermanas y amados hermanos, valiosos hijos de Dios, hoy no se trata de otra cosa que de la promesa dada, de la promesa que en nuestro tiempo se ha cumplido y la que sigue siendo cumpliéndose. ¿Qué es lo que sirve hoy hablando o predicando de lo que en el tiempo de Moisés o en el tiempo de Abraham o en el tiempo de quien quiera, durante esos 6.000 años, lo que sucedió en este tiempo? Si no supiera yo lo que Dios para esta época ha determinado y lo que debió suceder en nuestro tiempo, y nosotros hemos sido determinados de dar testimonio de esto, y especialmente a todos los amigos que con el servicio y con el mandamiento directo que recibió el hermano Branham, los que no saben de eso, no son confiados de eso. Déjeme decir lo siguiente: no estamos aquí para levantar a Pablo o a Pedro o a Branham o a quien quiera, sino que estamos aquí para no pasar por alto lo que Dios en nuestro tiempo ha hecho y lo que Él presentemente está haciendo y obrando. Y el que no puede anunciar lo que Dios ahora está haciendo, vive en el pasado. Y yo una vez quiero expresarlo, quiero poderlo expresar, y esto con toda serenidad. Todos nosotros sabemos que ya en el tiempo de los apóstoles habían enseñanzas malvadas o erróneas, equivocadas, y que se presentaron. Ya en la primera epístola, tú has probado a aquellos los que claman ser apóstoles y no lo son, y has encontrado mentirosos en ellos. La enseñanza de Balaam, la enseñanza de los Nicolaitas, había una profetisa, Isabel, ya en la primera fase de cristianidad y la primera generación de los cristianos, el enemigo ha sembrado sus semillas, su simiente, y Pablo, probablemente, al parecer, por mandamiento, por cierto, por mandamiento de Dios y encargo de Dios, se enfureció de tal modo, se enfadó acerca de todas esas enseñanzas erróneas y falsas, que en Gálatas 1 debió decir: anatema sea aquel que enseña de otra manera, aquel que enseñe de otra manera. De parte de Dios
había sido determinado y mandado de anunciar el Evangelio divino y el Evangelio de salvación divino hasta en todos los detalles, anunciarlo. Y por eso, incluso por segunda vez debió decir, anatema, maldito sea aquel que predique otro Evangelio. Y partió del hecho de que el Señor ha hecho un testamento con nosotros y tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, al cual nada se deberá y se podrá agregar, juntar, nada se podrá cambiar, alterar, nada y otra vez nada. Todo debe dejarse en el original. Y si luego miramos la historia de la Iglesia, los primeros 300 años, aún hubo hombres que por ahí se mantuvieron en el anuncio correcto, pero ya que también tuvieron sus propias vistas de las cosas, las que anunciaron y proclamaron. No queremos mencionar ni todos los nombres, pero luego vino el concilio de Nicea y luego los otros también. Y ahí realmente comenzó el tiempo más terrible de los 1000 años de la época tenebrosa, en la cual todos los que no se encontraron en el reino romano, la iglesia romana, los que no pertenecieron a aquella, ya no se les dio el derecho de vivir. La sangre de los mártires cubrió toda la tierra por esos 1000 años, hasta el tiempo de la Reformación. Y por favor, no se enojen de mí, pero todos podéis mirar en la red, en el internet, leyendo, escudriñando que la Iglesia Romana 245 dogmas ha editado en este tiempo, ha presentado, y todas las demás iglesias tienen sus respectos, dogmas, sus credos y todas sus bases divergiéndose todos del original. Y ahora realmente llegamos al punto, antes del retorno de Jesucristo, nuestro Señor, todo debe restablecerse, reponerse en el estado original. El mismo anuncio, un Señor, una fe, un bautismo, todo debe reponerse, restaurarse. Y todos sabemos que desde el tiempo de la Reformación, las verdades bíblicas de a poco se restituyeron. Había un avivamiento tras el otro, hasta el avivamiento de los pentecosteses. Pero ahora es el tiempo del llamado a salir y de la preparación de todos aquellos los que pertenecen a la iglesia novia. Y en eso brevemente podemos entrar. Leemos de Mateo 16, Mateo 16, 17, 10 y 11. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué? Pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
Amadas hermanas y hermanos, apreciados amigos, estas son las palabras de nuestro Señor. El servicio de Juan el Bautista lo ha confirmado. Elías ya ha venido y el que leerá todas las otras citas bíblicas, o sea, en Mateo 11 o las otras partes, las otras citas, Juan el Bautista se presentó en el espíritu y en el poder de Elías. Él tornó los corazones de los creyentes de aquel tiempo, los tornó hacia el Señor. Y Él preparó el camino, de manera que todos los que le creyeron su mensaje, recibieron la promesa: yo os bautizo con agua para arrepentimiento, y el que vendrá después de mí os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él al Señor le preparó un pueblo bien preparado y se lo pudo presentar. Asimismo debe ser ahora. Debe presentársele al Señor un pueblo bien preparado para que Él pueda hacer el final con su pueblo. Y déjeme decirlo en claro, no hay ni una sola enseñanza errónea, falsa en la Iglesia de Jesucristo, ni una sola interpretación, ni una sola exégesis o explicación, sino que solo hay la pura y santa palabra de Dios. Y esto lo creemos de todo corazón. También el anuncio, la promesa que Dios ya en el Antiguo Testamento ha dado en el profeta Malaquías, antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Él ha anunciado, prometió de enviar al profeta Elías. Y este anuncio, esa promesa, nuestro Señor en Mateo 17 de nuevo lo ha confirmado para que nosotros como hijos e hijos de Dios, ahora al final de la época de la gracia, al final del día de la salvación, antes de que comience el día terrible del Señor, antes de que el sol se oscurezca y la luna se torne en sangre, antes de que se acabe el tiempo de la misericordia, que Dios enviaría un profeta para todo, no solamente una cosa, sino para restituirlo, restaurarlo todo, y en la iglesia ordenarlo todo de tal modo como lo fue al comienzo. Sigamos leyendo. Leamos de Amos 8:11. Amos 8:11. He aquí, sabed, que vienen días, así dice la expresión del Señor, de Dios el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Amén. También esta promesa del Antiguo Testamento ahora se está cumpliendo. Dios ha enviado un hambre de escuchar su palabra, no las interpretaciones
acerca de la palabra, las cuales se pueden escuchar en todas las iglesias. Por doquier se lee de la Biblia, por todas partes se interpreta, se explica y se presenta expresiones y interpretaciones propias. Pero Dios envía profetas, pues la palabra viene al profeta, no al evangelista, sino al profeta. El evangelista tiene su tarea. El doctor o el profesor, el pastor tiene su tarea, pero hoy realmente se trata de lo primero y de lo último, de las palabras del Dios viviente, los que han de anunciarse, pues si está escrito que Dios enviará un hambre por escuchar o de escuchar sus palabras, entonces debe haber una voz que sus palabras claramente las anuncia. Aleluya. Alabado y glorificado sea nuestro Señor. Y tal voz era el hermano Branham, el cual anunció las puras y santas palabras de Dios. Y este verdadero hambre que nosotros los hijos de Dios, el que tenemos, esto se sació, se calmó. Y sed honestos, alguno de nosotros tiene el deseo de escuchar los dogmas. No, y otra vez no. Alguno de nosotros tiene el deseo de saber lo que enseña la iglesia anglicana o la luterana o la iglesia bautista. ¿Acaso un hijo verdadero de Dios tiene ganas de escuchar, de saber lo que en todas las iglesias se anuncia, se enseña? ¿O ha enviado Dios un verdadero hambre por el mundo, a todos los pueblos y lenguas, un hambre de escuchar las verdaderas palabras de Dios en el original? Y le estamos agradecidos a Dios. Apreciados hermanos y hermanas, en esa ocasión sí debo decir que el 2 de abril 1962 tiene significado de salvación, de historia de salvación, no solamente para mí un día excepcional, sino que historia de salvación conllevó este día y contuvo. En esta semana era el martes, vino una hermana a la oficina diciendo: hermano Frank, yo con mi hermano he hablado y he dicho, el Señor ha hablado a ti. Y su respuesta fue: ¿tú estuviste ahí? Y yo, de hecho, tuve que sonreír. Sí, estuviste tú ahí, presente. Amado hermano, apreciada hermana, ¿estuviste tú cuando el Señor habló con Abraham? ¿Estuviste tú cuando Él habló con Moisés? ¿Estuviste presente cuando Él convocó a Pablo? ¿Estuviste presente cuando llamó a Pedro? ¿Estuviste presente cuando Pablo y a todos los otros apóstoles el Señor los llamó? ¿Estuve yo ahí? No, pero yo estuve cuando el Señor me habló a mí. Y realmente, de hecho, me llamó las palabras. Y hermanas y hermanos, yo simplemente hasta los detalles
otra vez debo decirlo, repetirlo. Esto era en toda madrugada. Ya me había preparado, vestido y preparado para el día. Fui a la ventana, puse al lado las cortinas y miré hacia afuera. El sol no había aún amanecido, pero era al comienzo de la madrugada. Me entré volviendo a la pieza, habiendo orado brevemente, encomendándole el día al Señor, y miré a la ventana otra vez, y a la derecha en la ventana, a la derecha de la ventana estuvo el Señor. Me dijo: mi siervo, tu tiempo para esa ciudad pronto habrá acabado, y te enviaré a otras ciudades para predicar mi palabra. Esto es tan cierto como cada palabra de la Biblia. Vosotros conocéis toda la comisión y todo el mandamiento que el Señor me ha dado, y el cual el hermano Branham el 3 de diciembre, especialmente el 2 de diciembre de 1962, ha confirmado el mensaje divino. De hecho, se ha llevado por todo el mundo, y todos han oído de aquello lo que Dios para este tiempo ha anunciado y prometido. Por favor, leemos de Mateo 24, 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa o servidumbre para que les dé el alimento a tiempo? Sí, también esta palabra, amadas hermanas y amados hermanos, no os cuento cuentos, solo digo lo que de hecho he experimentado, vivido con Dios. También esta vivencia en Edmonton, no necesito repetirlo en detalles, pero un domingo poderoso, un domingo de la mañana, el sol iluminaba la pieza, y la voz del Señor: siervo mío, yo te he llamado de acuerdo a Mateo 24, 45 a 47. Te ha determinado para entregar el alimento a tiempo apropiado. Eso es tan cierto como cada palabra en la Biblia. Hermanas y hermanos, otra vez se puede decir: ¿estuviste presente? ¿Lo has oído tú? Bastó que el Señor lo hubo dicho, y que yo pude eso de que pude cumplir este mandamiento era la misericordia de Dios. Y también le agradezco al Señor. Y también a aquellos los que se mofan de eso, diciendo simplemente: el hermano Frank, este es el siervo malo del cual se habla en los versículos 48 a 51. Todo este desdeño dejo que pase por mí, pero yo sé en quién creo y confío, y estuve ahí cuando el Señor lo dijo, y yo lo creo. Y realmente debo decirles a todos, el que no pueda creer que el Señor ha dado un mandamiento directo,
un envío directo, irá por sus propios caminos y no escuchará aquello lo que el Espíritu ha de decir a las iglesias y está diciendo a las iglesias por este último mensaje. Por favor, leemos de Mateo 4, Mateo 4, 4. Está escrito, respondió el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Concierne el mismo tema, pertenece al mismo tema. El hombre no solo vive del pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios, que emana y ha emanado de la boca de Dios. Y así pues estamos agradecidos de que cada palabra de Dios la podemos creer y que ha llegado a ser nuestra vida espiritual. Tan cierto el Señor lo ha dicho. Y tan cierto lo creemos y estamos agradecidos por cada promesa, por cada palabra. Por favor, leemos de Mateo 24, 14. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. También esta palabra valiosa y santa en nuestro tiempo debió cumplirse, que el último mensaje se anunciara por todo el mundo, a todos los pueblos, a todas las tribus, a todas las lenguas. Y este es el Evangelio divino de Dios, el cual llevamos, portamos y el cual hemos anunciado. Y por eso podemos decir, esta escritura se ha cumplido frente a nuestros ojos. Hermanas y hermanos, todo lo que el Señor ha anunciado para el tiempo del final, en nuestro tiempo debió cumplirse, pues nos encontramos al final del tiempo, hemos llegado al final del tiempo de la gracia, y el Señor, todo lo que en el transcurso de esos 2000 años sucedería, lo haya anunciado. El que va a Mateo 24 constatará que el Señor primero habló de aquello lo que sucederá con el templo y con Jerusalén, con el pueblo de Israel, que serán dispersos y el templo será destruido. Sería destruido. El Señor comenzó con lo que en aquel entonces ya se realizó o se realizara, y terminó con lo que ahora sucederá. Y hermanos y hermanos, hoy miramos al mundo, guerras, griterías de guerras, hambrunas, tiempo de necesidades, cambio climático, todo se ha evolucionado y está fuera de control. Toda la creación sufre y nosotros sufrimos, y lo que aún sucederá lo sabemos todos. Vendrán cosas terribles. Los hombres buscarán la muerte simplemente
todo vendrá por la tierra. Lo que en la palabra bíblica se ha anunciado y profetizado, lo que se anunció en la profecía. Pero todo esto sucede alrededor nuestro. Lo más importante y lo importante para nosotros es esto de que el Evangelio divino de salvación en el original, tal como se anunció y predicó en el tiempo de los apóstoles, que también en nuestro tiempo es anunciado y ha sido anunciado, es de que el único, verdadero y eterno Dios como Padre en el cielo, en su Hijo unigénito en tierra y a través del Espíritu Santo se ha manifestado. Dios por encima de nosotros, Dios entre nosotros y Dios en nosotros. La redención consumada, la sangre del nuevo pacto derramado, el perdón nos ha dado, la vida eterna que también nos ha dado. Y el Señor en la orden, el mandamiento misionero ya ha dicho que anunciáramos el Evangelio, y el que creyere y se bautizare será salvo. También el bautismo deberá recalcarse, enfatizarse, que sea bíblico en el nombre del Señor Jesucristo y no en esta fórmula inventada de la Trinidad. Esta fórmula que nunca y jamás se había aplicado de ninguno de los profetas, de ninguno de los apóstoles, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. No quiero entrar en más detalles acerca de ese engaño. Y Dios conceda misericordia para que lleguemos y volvemos al original. Leemos de Isaías 49, 6b. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Amén. Esa es la profecía del Antiguo Testamento para y acerca de nuestro Señor. Yo te di o te daré por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. No solo Israel, sino también las naciones son involucradas, están involucradas en el plan de salvación de Dios, tal como el Señor a Abraham se lo ha dicho y le anunció, prometió: en ti serán benditas todas las generaciones de la tierra. Y la otra cita bíblica, leemos de Hechos 15, 14. Simeón relató cómo Dios mismo primeramente visitó primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Gracias sea al Señor. En el Nuevo Testamento se confirmó lo que Dios había prometido en el Antiguo. Y esto es esta es la cosa más importante en nuestro anuncio, que seamos uniformes, concordando con el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento, y viéndolo aquí prometido y acá cumplido. Otra vez una cita bíblica. Leemos de Romanos 11, 7.
Así, Romanos 11, 7. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. También esto así ha sucedido, se ha realizado, tal como Pablo lo ha escrito. No Israel por entero, sino que todos los que realmente le creyeron el mensaje de Juan el Bautista y luego de los apóstoles, todos los que creyeron, recibieron y aceptaron el mensaje, y ellos pertenecen a los elegidos. Todos los demás, los que no creyeron, los que no aceptaron, se endurecieron. Así, aquí debe resaltarse de nuevo de cuán importante es el creerle a Dios, creer las promesas. El que no le cree a Dios le hace mentiroso. Y por eso el énfasis de creer, como dice la Escritura, experimentándolo que ha prometido la Escritura. Dios llama desde las naciones, los llama a salir a todos, cumpliendo, perfeccionando su obra con todos los que de las naciones se juntan, se agregan. Y luego volverá a dirigirse a Israel, comenzando con los 144,000 después del arrebato, y luego con toda Israel. ¿Tenemos otra cita? Leemos de Romanos 11, 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Al Señor sea la gratitud. Hermanas y hermanos, no necesitaría predicar. Yo solo necesitaría pasar de cita bíblica a cita bíblica, leyéndolo. Está escrito todo. Y por eso estamos tan agradecidos. No necesitamos dogmas, ni catequismo. No necesitamos nada de ese tipo, sino que solamente necesitamos a Dios y la palabra santa de Dios. Déjeme finalizar y llegar al final. El tiempo ya está por cumplirse. Hermanas y hermanos, de parte del hermano Keller, hemos leído y oído una palabra poderosa tal de Salmo 25. Y cada versículo nos habla. Asimismo, todas las demás citas bíblicas nos han hablado. El Señor no pasa de largo pasándonos de largo, sino que nos habla a ti y a mí, sino que personalmente nos habla. Y de acuerdo a la palabra de Romanos, la cual hemos leído, nos podemos enordenar según la elección divina de Dios y divina por gracia. También en nuestro tiempo hay un remanente y nosotros podemos pertenecer a este remanente en nuestro tiempo. Miremos, todos pasan por alto el envío divino, diciendo, tú estuviste ahí presente cuando el Señor le habló al hermano Branham. ¿Has oído tú que Dios, que Él le ha dicho, tal como Juan el Bautista precedió la primera venida de Cristo? Así tú serás enviado con un mensaje que precederá la segunda venida de Cristo.
Siempre y siempre hay aquellos los que hacen sus preguntas y antojan preguntas porque ellos mismos no tienen certeza, certidumbre, fe, no teniendo relación personal a Dios y a la palabra de Dios. El que tiene una relación personal a Dios, hacia Dios y hacia la palabra de Dios, el que realmente ha renacido para una esperanza viva, el que realmente ha recibido la vida eterna, el perdón, la reconciliación, la misericordia, llegado a ser un hijo de Dios. Él ha sido generado de Dios, recibido gracia de Dios, renacido para esperanza viva. Y el que es de Dios, él oye la palabra de Dios. Leemos de Juan 8, 47. Juan, el que es de Dios oye la palabra de Dios. Por eso no la escucháis, porque no sois de Dios. Esto dijo el Señor en aquel entonces a los escribas, a los fariseos. Hoy lo dice a los escribas y a los fariseos, lo dice de la misma manera como en aquel entonces. Pero asimismo dice, el que es de Dios, él oye las palabras de Dios. Y esta es la diferencia tan ancha como el cielo. A los escribas y los fariseos, vosotros no escucháis las palabras de Dios porque no sois de Dios. Y luego, y vosotros los que sois de Dios, vosotros escucháis la palabra de Dios. Hermanas y hermanos, no nosotros, no yo juzgo, sino que la palabra de Dios habla y juicia. El que es de Dios oye la palabra de Dios, oye la promesa para nuestro tiempo y tiene parte de aquello lo que Dios presentemente está haciendo. El que no es de Dios tiene sus propias interpretaciones acerca de la palabra de Dios y no oye lo que Dios dice a su iglesia y lo que ha de decir a su iglesia. Por favor, ¿dónde te enordenas, dónde te encajas tú y dónde te ordena la palabra de Dios? Pertenecemos a aquellos a los cuales el Señor les debe decir, vosotros no escucháis porque no sois de Dios, o puede decir el Señor a ti y a mí, porque sois de Dios, vosotros escucháis la palabra de Dios. Y para mencionar esto, no estuvimos presentes cuando el hermano Branham el 11 de junio de 1933 recibió el mandamiento, pero yo personalmente he pasado Pascua 1966 visitando a 12 personas con mis propios ojos, los que en Jeffersonville en el tabernáculo se encontraban y los que estuvieron presentes cuando la vivencia poderosa el 11 de junio de 1933 sucedió. Hermanas y hermanos, llegamos al final agradeciéndole al Señor por poder vivir ahora, por haber reconocido el tiempo, por creer las promesas y por pertenecer a los hijos de la promesa. Y por misericordia veremos y viviremos la perfección, el cumplimiento, estando presentes en el retorno de Jesucristo que está cerca. Otra vez desde Zúrich,
los saludos y deseos de bendición más cordiales a todos los hermanos y a todas las hermanas. Y nosotros aquí estamos agradecidos por poder reunirnos de vuelta de nuevo para escuchar la palabra de Dios y para ser bendecidos. Que la bendición del Dios Todopoderoso permanezca en todos vosotros los que creéis y los que podéis creer de acuerdo a las Escrituras. Sed bienaventurados, bendecidos en el nombre santo de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. O come,